conocen con los consultorios de Cutibalú. Hoy lunes estamos con la doctora Sadit Aponte, ella es abogada y vamos a conversar un poco sobre un tema que, bueno, viene generando un poco de impotencia, creo yo, indignación en toda la población, no solo de Piura, sino del Perú. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Melissa. Un poco ronquita nada más en mi voz, pero nada, con todas las ganas, la energía positiva, y eso es lo que queremos para nuestros oyentes. Así es. Y decía que había generado, bueno, el tema que vamos a hablar ha generado un poco de impotencia e indignación, en especial a la familia policial, porque la situación actual del PNP, Elvis Rojas, pues no es la que quisiéramos todos, creo yo, ¿no? Hay situaciones que tenemos que aclarar porque nosotros pues quizás no conocemos mucho de leyes y nos gustaría conocer por qué, ¿no? Él se encuentra detenido cuando se supone que ellos están pues, ¿no? Para cumplir con su deber y deben usar su arma cuando sea necesario. Quizás no lo entendemos muy bien nosotros, pero la doctora nos lo va a explicar claramente. Doctora, a ver. Bueno, sí, no es el primer caso. Sabemos que afronta un miembro de la Policía Nacional, digamos, en el cumplimiento de su deber policial, esto es, en la persecución de personas que presuntamente cometían un delito. Sin embargo, el caso de Miranda Rojas como que ha generado un punto de quiebre, digamos, entre los reclamos que no solamente los policías, sino los abogados que hemos patrocinado a los policías hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, porque para que se dé una prisión preventiva tienen que darse copulativamente, esto es, tienen que darse necesariamente 3 elementos básicos y otros que se ha adicionado por parte de la jurisprudencia. Ya lo habíamos hablado en un momento anterior, esto es, que haya elementos que vinculen efectivamente a 2 cosas, a la existencia de un delito y a la vinculación de ese delito con la persona que se pretende la prisión preventiva, ¿no? Porque de no haber ninguna vinculación con eso no tendría sentido que esta persona, más aún todavía, se encuentre preso preventivo. El segundo es que la prognosis, o sea, una proyección concreta de una pena para esa persona o en una proyección genérica para esa persona de acuerdo a los límites legales supere los 4 años de pena privativa. Porque se entiende que hay un límite que la norma establece de que si la pena es menor de ese tiempo, pues se daría con pena suspendida, no habría necesidad de dar una prisión preventiva. Y el tercer elemento que tiene que ver con el peligrosismo procesal, esto es, si tengo la posibilidad, si estamos frente a un caso en el que puedo evidenciar un peligro de fuga, la persona no va a afrontar el proceso, o un peligrosismo procesal en el sentido de obstaculizar la averiguación de la verdad, obstruir, en este caso, evidencias o demás, entonces este es un elemento que también tendría que cumplirse, porque si es una persona que demuestra o denota o evidencia que no se va a ir de la ciudad, que no se va a ir del lugar, que va a afrontar el proceso como corresponde a lo que llamamos arraigo personal, familiar, laboral, y si es una persona que también en su conducta o comportamiento procesal ha demostrado a lo largo de todo el proceso, desde que se inició, que no tiene ningún indicio de obstaculizar la averiguación, influir sobre testigos, borrar evidencias, ocultar vestigios o afectar, en este caso, el resultado pericial y demás, no tendríamos por qué tener el temor de que esa persona efectivamente en libertad va a afrontar el proceso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la regla en un proceso penal es la libertad, no es la prisión. Y esto no solamente es para Miranda Rojas, es para todos los procesados. La regla en un proceso entonces es la libertad para poder afrontar lo que venga de las diligencias. Solamente la restricción de ese derecho fundamental de la libertad es por excepción. Por lo tanto, la norma es muy clara, porque además de esos 3 elementos, fíjate que tienen que evaluarse la necesidad de esta medida. O sea, ¿es necesaria en este caso? Segundo, ¿es la idónea? Es decir, ¿es la más adecuada para que realmente esta persona pueda afrontar un proceso? Y la tercera, la proporcionalidad. De acuerdo a las circunstancias del caso, en realidad midiendo todas las posibilidades entre comparecencia simple, comparecencia con restricciones o prisión preventiva o hasta caución económica, ¿es realmente proporcional en este caso dar una prisión preventiva a una persona así? Bueno, yo me pronuncié ya desde el inicio que, en mi opinión, no debió darse la prisión preventiva. No es un caso para que afronte la persona en prisión preventiva. Debe ser afrontado con libertad
o en todo caso con una libertad restringida. Esto es una regla de conducta que le muestren efectivamente a la fiscal que la persona está afrontando el proceso responsablemente. Creo que sí hay elementos que vinculan para investigación. No puedo decir si es responsable penalmente ahorita. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal no solamente es haber participado de disparar hacia una persona, sino la responsabilidad penal ya es como un resultado de todo lo que ocurre en el proceso. Más menos, la liquidación, si hay o no responsabilidad penal. Fíjate, no quiero adelantarme con una idea que podría ser tergiversada, pero en derecho penal no ocurre lo mismo que en otro tipo de derechos. En derecho penal hay que evaluar además, por ejemplo, intencionalidad. Esa intencionalidad no es qué quiso, no, es simplemente en el acto de disparar, qué es lo que sus acciones denotaron. ¿Realmente fue una cuestión dolosa o fue una cuestión culposa? La defensa alega que es en cumplimiento de su deber. Sí, pues, es en cumplimiento de su deber lo que ocurre eso. De hecho, hay una separación muy fina entre si el cumplimiento del deber de ese momento realmente le legitimaba para estar en una posición de disparar justo en ese instante. Justamente nos queda esa duda, ¿no? De claro, en qué momento un policía puede usar su arma y por qué, en qué momentos no. Bueno, el reglamento de la policía y el Código Procesal Penal, entre otras normas también, y decretos supremos, establecen realmente y establecen y regulan el uso de la fuerza, o sea, el uso de un arma que obviamente es parte de su atuendo, de su indumentaria para poder ejercer su deber, el deber de cuidar. ¿Qué duda cabe que Miranda Rojas, entre otras personas, efectivamente cuidaban en este caso el bien social, que es la paz, en este caso evitar la delincuencia o perseguir el delito en cumplimiento de su deber? Sí, no hay ninguna duda sobre ese tema. El punto del caso de que debe ser investigado, porque no es solamente preguntarle a él qué quiso y preguntar a los familiares del agraviado cómo se sienten. Mira, si fuera eso, lo mediríamos desde una balanza subjetiva, ¿no? ¿A quién le creemos más? ¿A la agraviada, a su madre que llora desconsoladamente? ¿O a los padres de Miranda que también lloran desconsoladamente por ver a su hijo preso? ¿O a Miranda? ¿O a la sociedad le preguntamos? No, eso no evalúa el derecho penal. El derecho penal tendría que ser, por parte del Ministerio Público, objetivo, por parte del juez, imparcial, y por parte de cada uno de los sujetos procesales, digamos, entregar la información suficiente para que su posición realmente valga allí. Entonces, mira, si vamos viendo lo siguiente, por parte en mi opinión, como digo, en este caso, no deberíamos estar hablando de una prisión preventiva, y creo que, vamos a ver, lejos de hacer leña del árbol caído, que en este caso figurativamente está así el Poder Judicial y específicamente el doctor David Sosa como juez de investigación preparatoria de Castilla, o sea, más que hacer eso, es decir, el criterio, en mi opinión, que él tuvo en este caso, no está debidamente sustentado al momento de la prisión preventiva. Esto es, debió en todo caso él optar por una comparecencia con restricciones. Y además porque socialmente hay una coyuntura, hay un contexto social que no debe ser olvidado por los jueces. Dos cosas solamente. Primero, los casos mediáticos no deben procurar en este caso que el juez se incline solo porque la sociedad piensa así. Eso no, porque si volvemos a ese punto, ¿deberíamos mediatizar un caso para que sea justicia? No, de ninguna manera. Cuando se mediatiza el caso, no es que sea justicia, es que se escucha por todos los lados, pero también se puede llegar a distorsionar la verdad para un juzgador. El juez no está mirando la televisión ni la radio para resolver un caso. Tampoco está mirando los asistentes a una audiencia para resolver el caso. Tiene que resolver de manera imparcial. Y por otro lado, estamos esperando que se politicen los casos, que se mediaticen para que realmente funcione el sistema de administración de justicia. A mí me preocupan esas dos cosas. Darle prisión preventiva en cualquier caso a una persona que sí tiene arraigo, porque este policía tiene arraigo. Y ya no más, cumpliéndose uno de esos presupuestos que contrariamente quisiera, en este caso para dar prisión preventiva, no debería habérsele dado prisión. Por eso es que simplemente me parece clara la opinión de no darle prisión. Y por el otro lado, que sí me gustaría pronunciarme porque es un tema público, porque además es un tema que es preocupante, es la intervención o el intervencionismo político en los temas jurídicos,
Y no estamos hablando, señores, de un apoyo moral o ético, porque el apoyo moral también puede darse desde el escritorio de un alcalde, de un gobernador, de un ministro, etcétera. Y de eso, doctora, vamos a conversar luego de la pausa. Ustedes no se vayan, ya volvemos aquí en Cutibalú. ¡Ya! La situación legal del PNP Elvis Miranda Rojas. Y bueno, nos explicaba la doctora antes de la pausa que quizás la presencia de figuras políticas no sirven de mucho, doctora, ¿no? Bueno, es lo que conversábamos un poco en interno también, y nos gustaría saber, porque sí, vimos en la audiencia a diferentes figuras, al ministro, al alcalde, y nos preguntábamos todos, ¿no?, si realmente sirve de algo que estuvieran ellos ahí presentes o cómo influye su presencia. A ver, yo voy a evaluar esa situación desde dos aristas, una desde el tema penal y la otra desde el tema, vamos a ver, creo que es un poco político porque los ciudadanos podemos opinar por lo que nuestras autoridades hacen. Nosotros teníamos, entre otras personas, dos autoridades, el alcalde, ¿no?, Juan José Díaz, y el ministro del Interior. Entonces, teníamos también, en este caso, César Orrego como defensor del pueblo en Piura. Pero voy a opinar respecto a la presencia de los dos. Ellos son autoridades políticas. Estamos hablando de una autoridad política, el reciente electo alcalde de Piura, ¿no?, a quien no le quitamos ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo, a acuerdos, para favorecer, darle seguridad, darle bienestar, en este caso, al personal policial en sus actividades, respaldar el ejercicio policial antes que respaldar el ejercicio de la delincuencia. Por supuesto, no estamos en contra de eso, pero la pregunta es, necesitamos que el alcalde de Piura se encargue de lo que ocurre, de escuchar presencialmente lo que ocurre en una audiencia de apelación de prisión preventiva. Yo hasta ahora me sigo preguntando, penalmente, te voy a decir cuál es mi opinión, social o políticamente o como querramos decir, no me parece lo correcto, no me parece una decisión acertada, no es un punto en el cual tendría que preocuparse un alcalde así, porque fíjate, ¿tenemos acaso o no violaciones de libertad sexual de menores de edad que han ido a apelación de prisión, que han ido a prisión, y en los que se ha discutido temas de la vida, de la libertad, de la indemnidad sexual de una menor, del tema de feminicidio en el caso de mujeres, etcétera? Muchos casos horrendos, crueles y demás. Ya, no hemos tenido la figura del alcalde. ¿La vamos a tener allí? Yo me sentiría decepcionada de que un alcalde se vaya a sentar a todas las audiencias que él cree que son importantes. Y entonces, ¿acaso no puede saber el resultado a través de sus asesores? Claro que sí, ¿no? Y él es una figura pública y él es un funcionario público. La pregunta es, ¿el funcionario público está ahí como alcalde o está ahí como ciudadano? ¿Habrá pedido permiso? ¿No le pagarán por ese tiempo? No, me imagino, porque él tiene también una función pública que respaldar.
Entonces, no me parece adecuado, no me parece atinado. Y por parte del ministro, ya escuchábamos que Vizcarra decía, el presidente de la República, para no sonar tan que lo tuteo, pero el presidente decía, está acá en Piura el ministro del Interior. Y él va a ir a la audiencia. Y en la audiencia va a mostrar un respaldo político y además va a mostrar un respaldo moral, decía él, ¿no? Considero, Melissa, como decía, que el caso de Miranda Rojas sí merece un respaldo desde el punto de vista de que se haga un ejercicio correcto y adecuado en el proceso. Sí, claro. Y el policía valeroso que actúa en defensa, no solamente propia, sino de la sociedad, merece un respaldo. Por supuesto, es lo que se está investigando. Sin embargo, la presencia del ministro del Interior allí, ¿por qué no me parece lo más adecuado desde el punto de vista penal? Porque la policía es una institución jerarquizada. La policía es una institución en la cual hay un mando siempre superior y hay un subordinado y hay varios subordinados a tu disposición. Así es la policía. Por eso es que las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones. Así es todavía la policía. Entonces, cuando el fiscal se pronunció en un punto y dijo, tengo un acta que se ha levantado en este caso, porque la testigo ha ido a decirle a la fiscalía que la están amedrentando de alguna manera, que hay seguimiento, que hay vehículos que van en cercanías de donde se encuentra. Eso, yo no digo que lo mande el ministro, pero más bien tendría que dejarse que en este caso el Poder Judicial y la Fiscalía tengan que resolver este asunto, que es un asunto procesal, es un asunto jurídico legal, no es un asunto político. Esto es, el resultado de la presencia del ministro, ¿qué es lo que tendría que lograr? Que no se le dé prisión, es decir, que se revoque la prisión preventiva dictada. ¿Qué hace la presencia del ministro en una audiencia de apelación de prisión preventiva? Es respaldo a la fuerza policial, pero si el respaldo ya lo ha dado. Y lo ha venido dando durante todos estos días, desde el mismo caso. Es más, la defensa legal, que me parece un punto muy adecuado para todos los efectivos policiales. Todos los efectivos policiales que en esta situación se encuentran deben contar con una defensa legal. Punto para ellos. Pero la presencia de una autoridad política allí no me parece lo correcto. Sí me parece que podría de algún modo más bien evaluarse negativamente esta situación desde el punto de vista procesal penal, porque se entiende que no debería haber ningún intervencionismo, ni tampoco siquiera un atisbo de poner en peligro cierta investigación o la influencia o afectación a algún testigo, que puede ser personal policial o no. ¿Ve? Entonces, tenemos efectivos policiales que han redactado las actas, el acta de intervención, registro personal y demás, porque al saberse cómo se realizó el caso, Miranda Rojas pasa a ser un imputado, ¿no? Una persona investigada. Y hay colegas de él que han levantado las actas. Y hay peritos del Ministerio Público que han realizado una labor. Y hay policías que van a seguir trabajando. Si tenemos al ministro del Interior en esa misma actitud, sí podría llegar a pensarse cuánto puede influir o cuánto quiere influir el ministro del Interior, en este caso respecto a sus subordinados, para que hagan o no hagan las cosas. Mira, a mí me parece que más bien debería calmarse esta situación política y dejar que decida, en este caso, la tercera sala de apelaciones el día de mañana, que ha estado para, en este caso, lecturar su resultado. Sí me parece que debería ser el de comparecencia con restricciones, esto de revocarlo, pero también me parece que debería exhortarse a que, y en todo caso, si no lo exhorta es porque la tercera sala no se ve, digamos, de alguna manera afectada o incluso con un interés de afuera de la intervención. No queremos que los casos procesal penales o penales se resuelvan con la presencia de una autoridad o de un ministro en una audiencia. No queremos eso. Queremos que, por el contrario, se escuche a los dos sujetos procesales que se pronunciaron en una audiencia, y que así tendría que ser en todas, y que ellos de una manera imparcial decidan, en este caso, por cualquiera de los dos, ¿no? Es peligroso desde el punto de vista, digamos, social o democrático, que tengamos autoridades como ellos interviniendo. Porque vamos a ver, no es verdad esa respuesta de que no quieren intervencionismo sobre el tema jurídico o el tema judicial. Vuelvo a preguntarme, ¿qué es lo que pretende un ministro del Interior y un alcalde en una audiencia de apelación de prisión preventiva?
escuchar la audiencia de cerca para que no juegue al teléfono malogrado, disculpa, tenemos grabaciones de audios y videos y lo estaban pasando en vivo. Entonces, no es porque no quiero que se preste apoyo, pero creo que en primer lugar no es el único caso respecto del cual queremos respaldo como sociedad. Y segundo, ¿qué quiere un ministro? Que lo miren para estar allí, para que los jueces vean que realmente tiene connotación social. No, es un caso mediático, es un caso emblemático en el sentido de que la respuesta puede generar un punto de quiebre realmente para la decisión de estos casos, ¿no? Doctora, todos esperamos mañana, o bueno, en su mayoría, esperamos todos que se revoque esta prisión preventiva, pero de no ser así, ¿qué es lo que sigue? ¿Se puede volver a apelar? Se puede presentar un recurso de casación, que es un recurso extraordinario, y verificando en cuál de los supuestos se encuadraría. En verdad, el recurso de casación demora, pues, supera ampliamente el año, por lo general. En ese sentido es que si es que se evidencia por parte de la defensa, y seguramente lo habrá analizado también como una posibilidad, la interposición de un habeas corpus porque existiría alguna restricción desmedida o indebida de la libertad, imagino que lo trabajarán también desde ese punto de vista. Entonces, tenemos dos panoramas: un recurso de casación ante una respuesta negativa a cualquiera de las dos, esto es si no le favorece al Ministerio Público o si no le favorece a la defensa, y el habeas corpus, que lo buscaría en este caso seguro la defensa para procurar evidenciar una desprotección a la libertad individual del policía Miranda Rojas. Se han dicho muchas cosas también en relación a la pericia, que se pretende la exclusión, pero ese es en el marco, pues, de poder decirle en este caso a un fiscal o a un juez en vía tutela de derechos: las cosas no se están haciendo bien, esto está contaminado, y contaminado no es que alguien interviene y de repente quiere sacar provecho por ahí, sino que cuando no se realiza correctamente una diligencia procesal, eso puede afectar el esclarecimiento y la verdad en el proceso. Por eso es que se pretende en este caso, algunos medios de defensa que pretenden separar lo que está correcto de lo que está incorrecto, ¿no? Y sí, pues hay algunas situaciones un poco extrañas que se han dado en esa apelación de prisión preventiva, que ya lo decían algunos colegas penalistas, ¿no? El hecho de que se vea un vídeo que pueda ser materia, en este caso ilustración, o que se dé tanto tiempo cuando la sala es bastante restrictiva en cuanto a los minutos que se nos otorga. Eso, por ejemplo, seguro que ocasiona, entre otras cosas, la presencia de los políticos en una audiencia. Pero no tendría por qué ser así. O sea, tendríamos que también dar una óptica, digamos, que pues positiva. Queremos que el alcalde y el ministro sí se preocupen por los temas políticos, se preocupen por los temas sociales, se preocupen porque la delincuencia no sea quien tiene mayor respaldo que, en este caso, el ejercicio policial. Eso sí es correcto, pero también eso se puede lograr desde un pronunciamiento público, desde la municipalidad o desde el propio ministerio. Bien, doctora, de verdad que el tiempo en radio es corto, pero le agradecemos por habernos aclarado nuestras dudas. ¿Y dónde lo ubicamos, doctora? 9796-09734 o Girón Huancavelica 280, que es el edificio Sudamérica, tercer piso, oficina 310. Bien, doctora. Hasta un próximo lunes entonces. Buen inicio de semana. Gracias.